Sí, en Pelletec nos dedicamos principalmente a dos fuertes, uno que es la biomasa y el otro es todo lo que tiene que ver con energías renovables. ¿Vale? En el tema de biomasa tenemos la distribución nacional de parte de Pelletec, son calderas que se fabrican en Grecia, tienen fábrica también de fundición propia, lo que hace que, por ejemplo, cualquiera de nuestros repuestos pueda ser bastante más económico que la competencia, incluso agilizar el tema de los plazos. Y a nivel nacional llevamos el tema más industrial y aquí en Valencia nos centramos en Valencia, Alicante y Castellón, la comunidad, en el tema de la distribución de energías renovables. Es decir, intervendría lo que es energía solar, lo que sería las aerotermias, que están muy de moda, y todo lo que tenga que ver pues, un poco con la normativa y la eficiencia de las instalaciones. ¿Vale? Aquí os voy a dar un pequeño resumen de todos los palos que tocamos y no os preocupéis que ahora nos introducimos en cada uno de ellos con un poquito de detalle. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la biomasa, como veis, tenemos desde cualquier caldera que pueda ser doméstica hasta unas de uso un poquito más industrial, incluso llegar hasta hablar de megavatios. O sea, normalmente siempre estamos hablando de kilovatios, 10, 12, 15, 20, 30 para cualquier vivienda. O sea, que estaríamos hablando de 1000, 2000 kilovatios para cualquier industria. ¿Vale? Son muchas opciones las que hay de combustible hoy en día. Principalmente se conoce el pellet y la astilla. ¿Vale? Proviene todo de restos de masa forestal, es decir, no talamos árboles a propósito para generar la biomasa, sino que aprovechamos, por ejemplo, una poda de un monte, cuando hacen los cortafuegos para las limpiezas y demás, evitar incendios, pues toda esa masa forestal la estaríamos aprovechando para quemar y producir agua caliente o temperaturas de humos elevadas para el tema de aire caliente. ¿Vale? También tenemos una amplia gama de accesorios para estas instalaciones, pues, como puedan ser los hilos que tenemos, que vemos ahí en la pantalla, ¿no? O sistemas de piso móvil o otros agitadores o otros sistemas que nos permitan hacer que ese combustible se introduzca en la caldera y podamos almacenar la mayor masa posible para que sea cómodo y eficiente para el usuario. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos de instalaciones que podemos llegar a realizar. En el modelo, por ejemplo, de la derecha, que vemos un poco más grande, es un modelo de descarga de astilla, ¿vale? Que se utiliza bastante para aplicaciones más grandes, no para uso doméstico, pero podría ser igual, en el cual en una habitación podemos almacenar la astilla y mediante lo que os comentaba del agitador o la ballesta, podemos introducir ese combustible dentro de la caldera y permite la comodidad de no tener que estar constantemente alimentando. Depende del uso que le estemos dando a la caldera, muchas veces pues, es conveniente hacerlo de esta manera, ¿no? Incluso si hablamos de tema industrial es algo indispensable. Tenemos otras aplicaciones como puedan ser el silo, un silo metálico, también se puede hacer una habitación en forma de silo y utilizaríamos pues, tornillos sin fines para transportarla a la caldera que tengamos nosotros. En Pelletec lo que nos encargamos no es solo la distribución, sino, es decir, un cliente viene con un proyecto y nosotros tratamos de darle la máxima eficiencia a ese proyecto. Y esa eficiencia parte desde que él nos pueda dar las bases de un plano y nosotros trabajar pues, con nuestros archivos de CAD para ofrecerles espacios mínimos, para simularle la instalación y para ver la disponibilidad que tiene en cuanto a espacio de almacenamiento y qué elementos serían los idóneos para realizarlo. ¿No? Para que sea cómodo, para que pensar un poco en la carga y descarga de ese cliente todos los días. Entonces, nuestro trabajo, al margen de la distribución, también está en el asesoramiento y el trabajo técnico que lleva detrás. También trabajamos proyectos a medida en contenedores marítimos, se rehabilitan y se transforman en una instalación portátil. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un render de un pabellón en el cual supongamos que tienen una instalación en la cual ya no funciona o quieren renovar y nosotros mediante este tipo de proyectos lo que conseguimos es que ellos no tengan que hacer ninguna obra para poder meter los nuevos elementos o sacar los que ya existen. Y nosotros montaríamos previamente todos los elementos en el contenedor y lo que haríamos sería conectar este contenedor en sus instalaciones
directamente por las tomas que nosotros conduzcamos desde aquí. Pero evita que tener que hacer una obra nueva o derribar paredes para introducir depósitos de gran tamaño, la propia caldera, y también permite pues, el fácil transporte, ¿no? Porque cargamos el contenedor en un camión, se descarga en el sitio y no habría problema. Incluso la parte que destinamos a silo se puede modificar en el contenedor para poner unas tapas correderas o unas bocas de llenado, y que a través de o bien big bags o cualquier toro de descarga pues puedan hacer el llenado del silo ahí. Siempre mucho más cómodo que, por ejemplo, estar transportando sacos de pellet o meter las bolsas de astilla pues, a mano, ¿no? Entonces, una de las cualidades nuestras es este tipo de proyectos, tanto en medidas pequeñas como grandes. O sea, esta caldera, hablamos de que es un tamaño entre medio, que podría utilizarse en doméstico y pequeña industria, incluso tiene bastante potencia, pero si hablamos de calderas más grandes a nivel industrial, podemos hacerlo igualmente, incluso conectarnos a cualquier hotel o instalación que ya exista, ¿vale? Luego, en el tema de la biomasa, también tenemos la distribución de estufas de pellet, ¿vale? La estufa de pellet entra a través de las grandes plataformas, como pueda ser Leroy Merlin, Bauhaus y demás, y al cliente le resulta muy atractivo, ve un primer precio y pierde un poco la cabeza. Nosotros, en el tema de las estufas de pellet, trabajamos con distribuidores de calidad, con proveedores de calidad, no dejamos el fuego en manos de cualquiera, y nuestro trabajo es el de asesorar tanto en estética como en rendimiento. Hoy en día existen muchos tipos de estufas de pellet, de distintos tipos, pues, como podéis ver, 3 ejemplos de diseño. La chimenea tradicional se transforma a pellet, mucha gente lo desconoce y es una cosa que gracias al venir a nosotros lo llega a conocer. Y como cada uno tiene una característica, como por ejemplo canalizar aire caliente a otras instalaciones, nuestra faena es hablar con el cliente, ver un poco su día a día, su rutina, ver la disponibilidad, porque muchas veces entran en obra nueva y no hay problema, podemos hacer lo que queramos, pero otras, y puede ser el 90% de las instalaciones de estufas, vienen en obras ya existentes y quieren añadirlas a su casa. Entonces, la opción de canalizar, la opción de la salida de humos, entonces se convierte en un problema que nosotros pues, pretendemos solucionarle siempre al cliente, siempre dentro de cumplir nuestras normativas y dentro de las posibilidades que hay en la casa. Vale. El siguiente punto sería la energía solar. La energía solar mayoritariamente se conoce como fotovoltaica, la eléctrica, que tengo placas solares para generar electricidad, o desde hace unos años se puso de moda el tema del termosifón. Son las famosas placas que llevan arriba un depósito para generar el agua caliente de la casa. Esto fue bastante generalizado o conocido gracias a que se actualizó el Código Técnico de Edificación y exigía el instalar la generación de agua caliente sanitaria a la vivienda mediante aporte de energías renovables, ¿vale? Entonces, para la gente la biomasa era desconocida y se tiró un poco todo el mundo por esto, que cualquier fontanero se atrevía a instalarlo, y a día de hoy pues existen los problemas que existen, ¿no? Si no se hace un correcto mantenimiento, si no tiene un seguimiento de este tipo de instalaciones, pues son focos de problema, cuando son instalaciones que deberían de funcionar perfectamente, ¿vale? Entonces, la generación de agua caliente existe tanto para la vivienda, podemos aportar solamente al ACS, como hacer las instalaciones con los depósitos dentro de la casa, y de esta manera también llevar apoyo a calefacción o otros sistemas que tengamos. Y también existen los paneles específicos para piscina, o sea, para calentamiento de piscina. Son, como podéis ver en la foto, los de la derecha. Son paneles más finitos, son de un plástico especial, y lo que permite es aumentar la temperatura de la piscina en los tiempos en los que hace frío para bañar, es decir, alargar la temporada de baño. Pensar en bañarnos en mayo o junio y alargarlo quizás hasta septiembre, o depende del clima, que últimamente hace bastante calor, en octubre. Igual la primera quincena poder bañarnos con agua caliente gracias a este tipo de paneles, que son más fáciles de instalar, ocupan menos espacio y no dan problemas, ¿vale? Eso, ofrecemos ese tipo de soluciones. En cuanto a la energía fotovoltaica, ahora mismo está en boca de mucha gente, es un foco de subvenciones ahora mismo por el tema del autoconsumo. Por fin se ha liberado un poco ese mercado que parecía oscuro, simplemente era desconocimiento de cómo hacer las instalaciones,
Sí que es verdad que hoy en día podemos obtener bastante más beneficio que antiguamente, ¿no? Ahora podemos instalar nuestra conexión de placas fotovoltaicas a nuestra casa directamente y pactar con la compañía eléctrica un precio de compensación. Os explicaré ahora más adelante con una gráfica para que entendáis un poco cuál es nuestro trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo no es simplemente distribuir paneles solares o las baterías, es asesorar a cada cliente su necesidad. Es decir, vamos a focalizar mucho en estudiar su factura, en estudiar su ritmo de vida y ver sus vistas a futuro, porque el coche eléctrico vendrá en pocos años. De hecho, ya tenemos bastante demanda en cuanto a proyectos de fotovoltaica de plantear un punto de carga de coche eléctrico y así ya lo tienen a futuro y se pretende que a ese cliente se le dé algo a medida, no un paquete estandarizado como se venden por ahí, muchos, un kit de 5 kilovatios de producción diaria y no sabes realmente si necesita eso, porque igual su ritmo de vida lo condiciona a otro estilo de instalación, ¿vale? Entonces os dejo aquí una pequeña gráfica en la que, como podéis observar, el cliente tiene en todo momento, a través del teléfono, del móvil, de la aplicación, un control de su instalación, ¿vale? En el cual pues, estamos viendo las gráficas por porcentaje de lo que está produciendo la instalación solar y, por otro lado, el consumo que tiene en la vivienda. Y está informado en todo momento de los datos que está obteniendo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, vamos a la tabla de consumo, que sería esta que está en rojito, y vemos que su consumo en la vivienda ha sido de 10,6 kilovatios hora y de los cuales 7 los ha tenido que comprar y 3 los ha producido él, o sea, los ha autoconsumido. ¿Qué es lo que pasa? En esta gráfica lo vemos muy bien porque todos los picos que nos coincide, por ejemplo, a mitad mañana, a las 2 del mediodía y a las 5:30 o 6 de la tarde, que son cuando la gente está en casa normalmente para comer, está para cuando llegan los niños de clase de la merienda o llegamos de trabajar y hacemos estos picos de consumo, pues nosotros lo que pretendemos es estudiar estos hábitos de vida del cliente para aconsejarle qué tipo de instalación va a ser mejor. Porque todo lo que no esté comprendido dentro de estos picos, que es lo que vemos en verde, irá en venta a la compañía eléctrica. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, del contrato que vaya a adquirir con la compañía, nos interesaría hacer una instalación más grande o más pequeña, o que el cliente mismo sea el que modifique su ritmo de vida, sus hábitos y los adecue a la instalación solar. Porque todo lo que estemos produciendo y no estemos autoconsumiendo en ese mismo momento, lo vamos a perder. O sea, vamos a perder dinero con él. Si nosotros estamos comprando el kilovatio a 16 o 17 céntimos, pongamos que la compra nos la pueden hacer a 4 o a 5 céntimos. Entonces, pensar que estamos amortizando 3 veces por debajo del ritmo que debería. Entonces, ¿qué tratamos? De educar un poco al cliente para que mueva sus puntos de consumo mediante temporizadores, programar una lavadora, no sé, es cambiar un poco los hábitos de vida de cada uno para intentar sacarle el máximo partido y rendimiento a la instalación. Entonces, nuestro trabajo día a día en la oficina se trata de esto, no simplemente de la distribución, sino de que cada cliente se vaya contento o tenga la sensación de que le hemos aportado una solución a su medida. No le hemos vendido el material y ya está. Y de hecho, hacemos algún seguimiento de las instalaciones por comprobar que realmente están cumpliendo la eficiencia que tiene, por ver si tenemos que decirle al cliente alguna recomendación, oye, intenta poner la lavadora antes porque veo que lo pones justo una hora después de que se vaya el sol, pues si lo ponemos antes aún ganarías eficiencia, ese tipo de pautas, pues bueno, con un cierto seguimiento que a golpe de vista nosotros podemos verlo, no nos cuesta nada y el cliente la verdad es que lo agradece, ¿vale? El siguiente punto que tratamos es la aerotermia, que hoy en día está en boca de todo el mundo, principalmente de arquitectos, que son los que van con la cabeza que les va a explotar con este tema, porque se oye mucho por internet, pero no saben qué es, no saben cómo funciona, no saben para qué sirve, solo saben que cumple la normativa, que es fácil de instalar y es una comodidad porque esto va a ser el sustituto en gran escala de los paneles solares que veíamos antes con el bidón, ¿vale? Hoy en día, por normativa, para cumplir con las renovables, por el estándar de edificación solamente nos cumplirían con las renovables las calderas de biomasa, las aerotermias y las instalaciones solares, ¿vale? Entonces, la biomasa mucha gente sigue desconociéndola, de ahí nuestro trabajo de trabajar con los profesionales, es decir, arquitecturas,
empresas de construcción, intentar introducirles la biomasa como alternativa a todo esto. La aerotermia para ellos es muy sencilla, son los equipos que vemos, no tiene más. Tenemos aerotermia para hacer calefacción o climatización y luego equipos exclusivos para CS, incluso calentamiento de piscinas, pero hay que entender que son sistemas que trabajan a baja temperatura, por lo que son bastante condicionantes a la hora de una instalación. Es decir, todo el mundo conocemos la instalación de radiadores, pues una instalación de radiadores, si no es de baja temperatura, no podría funcionar con la aerotermia. La aerotermia no saca temperatura suficiente como para garantizar la eficiencia o el rendimiento de cualquier radiador. Y esto es un punto que hoy en día pues, está siendo conflicto, porque hay muchos que se atreven a instalarla, luego no funcionan como deben, o intentan hacer sus apaños caseros y no llevan a buen puerto, porque lo que hacen es forzar estas máquinas y que su tiempo de vida se limite y se recorte bastante. ¿Vale? En el tema de los emisores, trabajamos todo lo que tenga que ver con la producción de calor y de frío, principalmente calor. Es decir, trabajamos con los radiadores convencionales de toda la vida, también podemos trabajar con los radiadores de baja temperatura. Estamos también llevando ahora una línea un poco de diseño que le ayude a dar una solución a los profesionales. Pues nosotros atendemos a particulares sin ningún tipo de problema y los podemos derivar a instaladores nuestros de confianza, ¿vale? O poder llegar a hacer la instalación nosotros mismos con gente de la casa y demás. Y trabajamos esa línea de diseño o de quizás hasta radiadores a medida para ofrecer al arquitecto una solución en obras más complicadas. Es decir, por ejemplo, el caso más reciente teníamos una obra en la cual el cliente quería unos domos, esos domos eran completamente circulares con forma de iglú y no le puedes poner un radiador completamente plano porque estéticamente no va a quedar bien, porque la sujeción va a ser algo complicada. Entonces trabajamos con un fabricante de radiadores que lo que plantea son radiadores a medida, es decir, qué radio tiene ese domo, qué curvatura hace y nosotros fabricamos un radiador a medida. Entonces eso se lo podemos ofrecer al cliente. Por eso es importante nuestro trabajo de trabajar con los prescriptores, que en este caso serían las arquitecturas o empresas de construcción, empresas de interiorismo y decoración, que muchas veces es difícil llegar a este tipo de producto y nosotros llevamos la distribución y además trabajamos mano a mano con fábrica. Es decir, no hay ningún problema en incluso que intervenga fábrica en medio del proyecto, ¿vale? Porque ellos van a echarnos un cable a nosotros y van a recomendarles por experiencia también al profesional. A ver, ahora, vale. También somos expertos en tema de suelo radiante y refrescante, ¿vale? El tema del refrescante también es un gran desconocido, quizás se oyen muchos problemas por ahí con el tema de condensaciones, pero tenemos que ser conscientes de que eso lo ha pensado una persona previamente y hay alternativas, ¿no? Nosotros las conocemos, hemos trabajado suelos refrescantes que funcionan perfectamente sin ningún tipo de problema ni de condensaciones y bueno, nos destacamos en esto por hacer las cosas bien, ¿no? En el tema del suelo radiante le llevamos instalando muchísimos años. Ángel, que empezó con el proyecto, llevará pues unos 20 años tranquilamente instalándolos. También tenemos experiencia en montarlos en casas de construcción modular. Es decir, ir a la nave donde se está construyendo el módulo que quieren realizar solo con suelo radiante, montarlo y dejarlo preparado para que en obra, cuando los monten, puedan unirlos. ¿Vale? Eso es una cosa que hoy en día pues, está otra vez en auge, el tema de la casa modular, y en la cual nosotros somos expertos. ¿Vale? También tenemos soluciones de suelo radiante que nos permiten bajar un poco la altura mínima que nos permite. Es decir, si el suelo radiante debe de llevar desde la placa hasta el final del mortero autonivelante que lleva unos 8 centímetros, tenemos soluciones que en 17, en 15, en 20 y pocos o incluso en 11 milímetros sería capaz de terminarlo. ¿Vale? Son soluciones obviamente un poquito más caras, pero hay proyectos en los cuales te dice el arquitecto o la propia arquitectura de la vivienda te dice que no se puede levantar más de X centímetros. Entonces, bueno, nosotros podemos ofrecerle la solución. Tenemos un amplio catálogo y al final es trabajar con ese profesional la mejor solución para la vivienda, porque muchas veces no solo el capricho del cliente, sino que realmente sea efectivo y sea productivo y se pueda hacer, que no siempre se puede llegar a hacer. Luego, también llevamos los fan coils, la distribución de fan coils.
El fan coil, aunque lo vemos todos aquí como si fuera un aire acondicionado de toda la vida, efectivamente funciona como un aire acondicionado de toda la vida. La diferencia es que en vez de funcionar con el gas refrigerante, funciona con agua que nos proporciona, por ejemplo, la aerotermia. Es decir, la aerotermia nos produce agua caliente o agua fría, que nos permite que una instalación de fan coils, por ejemplo, por conductos, nos dé con la aerotermia con la que cumplimos la normativa de ACS la capacidad de hacer también la calefacción y la refrigeración de nuestra casa con una sola máquina. ¿Vale? Esto es por lo que le gusta tanto a los arquitectos, a la gente que está hoy en día haciendo reformas en casa, les resulta tan apasionante, ¿no? Porque ya lo ves con una pasión de que te llaman y te preguntan directamente por la aerotermia, oye, la aerotermia, y luego cuando vas a preguntarles, resulta que no quieren hacer frío, ¿no? Y dices, bueno, si no vas a hacer nada de frío, que no quieres un aire acondicionado, no quieres nada, tienes claro que abres las ventanas y te refrigera, ¿para qué quieres la aerotermia? Igual deberíamos de irnos a una caldera de biomasa para hacer calor, porque si vamos a alimentar un suelo radiante, vamos a alimentar unos radiadores y tú quieres hacerlo solamente para el calor, ¿por qué no ponemos una caldera de biomasa? Que simplemente te va a hacer calor. Lo otro va a ser desperdiciar capacidad en el equipo, cuando en precios son muy parejos. Entonces, un trabajo que hacemos constantemente es que cuando un arquitecto o una persona nos llama y nos pregunta por la aerotermia, es realmente preguntarle qué va a necesitar en la casa, qué quiere en esa casa, ¿no? Entonces nosotros adecuamos mucho su proyecto a lo que hay hoy en día, a todas las variantes que podemos ofrecer, porque tenemos desde instalación de fan coils en pared hasta la de conductos o incluso el que parece un split de toda la vida, de aire acondicionado. Y son soluciones que el cliente a priori no conoce y que una vez se las comentas dices, ostras, yo tenía pensado solo calor, pero claro, si me abarata en coste montar un fan coil respecto a un aire acondicionado de toda la vida, pues hombre, ya que tengo la máquina y puedo utilizarla, pues la aprovecho, ¿no? Y eso es algo que está pasando últimamente cuando te sientas a hablar con alguien que está en proceso de reforma o algún arquitecto que le ha venido el cliente, ¿no? Al final lo que comentamos antes con el tema del suelo refrescante, mucha gente no lo conoce y cuando dices que la aerotermia hace frío, entonces se lo plantean. ¿Y por qué no puedo hacer el refrescante? Entonces ahí es donde entra nuestra partida. Pensar siempre que el trabajo nuestro o la faena va un poco más enfocada al profesional, es decir, a ese arquitecto, a esa empresa de construcción, que al final va a ser tu prescriptor, ¿no? Es decir, que cuando le entre un proyecto en el despacho y piense, ¿cómo voy a cumplir la normativa de esto? ¿Cómo vamos a calentar la casa o enfriarla? O que directamente nos pueda derivar al cliente y nosotros tratar con él para darle el mejor servicio. Es decir, incluso si el arquitecto va a querer llevar personalmente el tema, nosotros asesoramos al arquitecto. Si necesita una visita con el cliente, le podemos acompañar y hablarlo y entonces ver las opciones, ¿no? Porque luego a la hora del despacho tener en cuenta las instalaciones, los pasos de cable, los pasos de tubería, para nosotros es mucho más fácil. Y para ellos también tener una persona al lado que les esté solucionando este tema, la verdad es que lo agradecen mucho. Y por eso queremos generar un poco esa confianza con los profesionales, ya que son nuestros prescriptores principales, ¿vale? Y bueno, quería para despedirnos dejar una foto de un poco nuestra forma de trabajar, ¿no? Es decir, al final no podemos derivarlo todo a un pensamiento único o a una figura única y nuestra manera de trabajar es exponer cualquier proyecto, incluso con el cliente o entre nosotros, y entre todos ver un poco estas piezas de puzzle para intentar llegar a un acuerdo común y que todos estemos contentos, ¿no? Por ejemplo, pensar la idea del cliente, lo que puede hacer el arquitecto y lo que sabemos nosotros que se puede hacer. Entonces, no va a ser solo nuestra pieza la que va a entrar, sino va a ser un poco el encajar todas las piezas para poder generar ese puzzle.